El tema se llama los oficios de Cristo. Amén. ¿Cuáles fueron los oficios? El primero de ellos fue ser sacerdote, ministrar al Dios Todopoderoso aquí en la tierra. El otro fue ser profeta. Amén. Y el otro, ser rey. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para movernos en esas funciones que Jesucristo hizo? No todos podemos tener esa profesión de ser profeta, sacerdote o rey. Pero Jesucristo sí establece que el cuerpo de Cristo haya profetas, haya reyes y haya sacerdotes. La palabra de Dios dice que todos y cada uno de nosotros debemos de ser sacerdotes, que ministremos al Dios Todopoderoso cada vez que nosotros nos acerquemos a Él. Amén. Pero este tipo de sacerdocio es un sacerdocio en el hogar, un sacerdocio santo. Pero el sacerdocio que Dios instituye, Jesucristo instituye, también es el sacerdocio pastoral. Amén. Y vamos a ir desarrollando lo que es el profeta, lo que es el sacerdote y lo que es el rey. Amén. Entonces podemos ver, es para acá donde tengo que señalar. Amén. Ahí está. La obra del profeta es una obra de revelación. ¿Revelación qué quiere decir? Algo que Dios está poniendo en tu mente para traer sabiduría o para traer un conocimiento nuevo. Una palabra rema, una palabra que pueda cambiar y transformar tu vida. Amén. Y dice la palabra que para ser profeta necesitas tener tres cosas: mirar al pasado, mirar en el presente y mirar al futuro. Un profeta se mueve en esas tres áreas. Y aquí tenemos varios profetas, nada más que vienen de incógnitos. Vienen como a la secreta, ¿verdad, Mariana? ¿Verdad que sí, Mariana? Nada más se ríe Mariana. Necesitamos que los profetas de Dios hablen. Necesitamos de su dirección. Necesitamos de lo que Dios está mostrando para que puedan conducir al pueblo de Dios por lugares correctos. Amén. 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 Y si te callas, ¿qué pasa? El pueblo perece, el pueblo se pierde. Porque sin la dirección de un profeta el pueblo no tiene conocimiento, se pierde y perece. Amén. Entonces nos conviene que podamos dirigir a través de lo que Dios está hablando a tu vida, dirijamos una congregación o dirijamos al pueblo de Cristo. En el pasado dice que tenemos que tener una percepción retrospectiva, que miremos atrás. Amén. Y dice, conocía los secretos del pasado. Jesucristo estaba conociendo los secretos del pasado. ¿Él lo vivió? No. Simplemente los conocía. ¿Quién también conoció los secretos del pasado? Vemos cómo Moisés es levantado por Dios y en ese entonces no había libros escritos. ¿Cómo le fue dada una revelación a Moisés acerca del diluvio o de la creación de la tierra? ¿Quién se la reveló? Dios Todopoderoso se lo reveló. Y a él le fueron manifestadas toda la gloria de Dios en los 5 libros del Pentateuco. Amén. El segundo punto de un profeta, perspicacia. Conocía los problemas y las necesidades del presente. Amén. Profetas como Isaías, como Amos, como Jeremías, como Joel. Dios le estaba dando una revelación al presente, en el momento que ellos estaban viviendo. Él estaba diciendo qué es lo que estaba pasando con Israel. ¿Por qué Dios estaba mandando calamidades o guerras a Israel? Le eran reveladas a esos profetas y entonces le decía Dios por qué estaba mandando un castigo en un tiempo presente. Pero también podemos ver que el profeta tiene previsión. ¿Qué quiere decir previsión? Conoce los secretos futuros. Amén. Daniel hablaba acerca de la tribulación. ¿Y cuál era la tribulación? Lo porvenir. Estaba hablando de los tiempos apocalípticos, pero también estaba hablando de los tiempos de los imperios que estaban creciendo o que iban a nacer y cómo iban a destruir otros imperios. Habló acerca del imperio de Babilonia, porque él vivía, pero también habló del imperio de Grecia,
cómo destruye a Babilonia. Y después cómo es destruido el imperio de Grecia a través por los medos y los persas. Y después por los romanos. Amén. Entonces necesitamos entender que Dios siempre va a traer una previsión al profeta, una visión de futuro. Amén. Pero también en el profeta le es revelada revelaciones de cada quien en un pasado. Amén. ¿Qué tenemos que hacer? Si queremos funcionar como profetas, tenemos que pedirle a Dios que esté dando revelaciones y rema nuevo. Ahora, si yo quiero funcionar como sacerdote, ¿cuáles son las características que debo de tener como sacerdote? Y estas son esas. La persona es la representante del hombre ante Dios. ¿Qué quiere decir? Yo como sacerdote del Dios Altísimo, yo estoy representando a los hombres delante de Dios, o estoy representando a Dios delante de los hombres. Amén. Entonces, ¿cuáles son los requisitos? Los requisitos para ser sacerdote son que tengas un llamamiento de un hombre por compasión hacia otros hombres. Si tú no tienes compasión por otros hombres, si a ti no te gusta interceder por otros hombres, va a ser muy difícil que tengas un llamado sacerdotal, un llamado pastoral. Amén. Vamos a Hebreos 5, 1 al 2. Hebreos 5, del 1 al 2. Y todos ahí en Hebreos 5, del 1 al 2. Y dice así la palabra de Dios. Recuerden que tienen que ser bien ágiles para manejar su Biblia, ¿eh? Unos ya no la abren porque dicen, no, pues ¿para qué la abro si ya, el pastor ya lo va a leer, ¿verdad? ¿Verdad, Brisa? Hay que abrir la Biblia, amén. No sea flojo, abra su Biblia. Aprendamos todos, amén. Hebreos 5, 1 y 2. Y dice así: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres. ¿De dónde es tomado el sacerdote? De entre los hombres. Un día tú vas a ser levantado de entre los hombres. Amén. ¿Quién te va a levantar? Dice aquí, entre los hombres serás tomado. ¿Pero quién te levanta? Dios. Amén. Es constituido a favor de los hombres. El sacerdote es constituido a favor de los hombres. Amén. Y dice, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados. Primera condición: muéstrate paciente. ¿Ante quién? Ante los ignorantes, ante los extraviados. Muéstrate paciente porque un día tú fuiste ignorante, un día tú fuiste extraviado. Tienes que tener misericordia y paciencia para con los demás que no conocen de Cristo. Amén. Y tú tienes que estar presentando ofrendas y sacrificios por esas personas que no conocen de Cristo. ¿Y cuáles son tus ofrendas y cuáles son tus sacrificios? Estar intercediendo de día y noche por ellos. Estar velando por ellos. Amén. Y dice, puesto que él también está rodeado de debilidad. El pastor ¿es santo? ¿El pastor es puro? ¿El pastor es sin pecado alguno? No, dice aquí claramente, estamos rodeados de debilidad. Tenemos los mismos padecimientos que tú tienes. Luchamos contra lo mismo que tú luchas. Amén. Pero Dios nos da la fortaleza para mantenernos firmes y no caer. Esa es la gran diferencia. Amén. Necesitamos estar siempre en el Espíritu Santo para que Él esté renovando nuestras fuerzas día con día, pidiendo perdón día con día, arrepintiéndonos día con día. Y entonces el Dios Todopoderoso, a través de su perdón, nos santifica día con día. Amén. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos tenemos debilidades, que todos pasamos por circunstancias difíciles, que todos hemos sido escogidos de lo más vil, de lo más impuro, de lo peor. Pero no por eso quiere decir que te debes de quedar ahí.
Si hoy estás caminando dentro de una iglesia cristiana y tienes problemas, como hace rato lo mencioné, problemas en tu carne, es tiempo que se los entregues a Jesucristo para que Él te esté lavando y limpiando. No puedes continuar con el alcoholismo o la drogadicción. No puedes continuar con las perversiones sexuales. No puedes continuar con eso. Necesitas entender que necesitas cambiar. ¿Para qué? Para que Dios te pueda ir santificando y te esté dando de sus nuevas fuerzas, del poder del Espíritu Santo. Porque tus pecados hacen que el Espíritu de Dios se vaya apagando y entonces no tienes fuerza para luchar contra las adversidades de la carne. Necesitas pedir perdón, arrepentirte y pedirle al Espíritu de Dios que te dé la fuerza para dejar toda obra de la carne. Amén. Para que Dios te pueda utilizar como un verdadero sacerdote, aún dentro del hogar. Amén. Dios quiere que el sacerdote viva santo y que esté ministrando a una casa, a su esposa, a sus hijos, con santidad. Amén. Y el segundo punto dice, debe ser escogido por Dios. ¿Yo me escogí como sacerdote? No. Dios fue el que me escogió. ¿Yo me levanté entre los hombres? No. Dios fue el que me levantó. Amén. ¿Yo me consagré como sacerdote del Dios Altísimo? No, Dios me consagró. Amén. Y vamos a ver qué dice. Vamos a Números 16:5. Números 16:5. Amén. Esta es una historia tremenda, la de Números 16:5. Habla acerca de la rebelión de Coré, de Datán y de Abiú. Abiú, algo así se llamaba, o se llama. ¿Abiú? Abiú, ¿verdad? Ok. Entonces, habla de esa rebelión en donde dice Coré que él se quiere instituir como sacerdote del Dios Altísimo. Y está renegando de que Moisés, ¿quién es él? Y que todos son hijos de Dios y que todos pueden ser sacerdotes de Dios. Y le dice, yo también deseo y quiero tomar la autoridad de sacerdote. Y entonces levanta una congregación de 250 hombres para que se levanten en juicio en contra de Moisés y hagan un golpe de estado, como quien dice, que lo tumben como sacerdote a Moisés. Mas sin embargo Moisés ve esa rebelión. Él sabe de la comunión que tiene con Dios, con el Padre Todopoderoso, y sabe de lo que es capaz Dios. Y luego en cuanto empieza a oír la rebelión de Coré, de que le dice de que tú quién eres, que yo también quiero ministrar, dice Coré. Te lo estoy dando en palabras parafraseadas para que nos entendamos, ¿ok? Sí, amén. En cuanto oye la rebelión de Coré, que quiere sustituirlo como sacerdote, Moisés se postra, cae de rodillas, boca abajo, y le dice a Dios que no tome en cuenta el pecado de Coré. Mas sin embargo Coré se exalta y levanta a toda la congregación, no solamente ya los 250 varones que se habían reunido con él, sino que ya levanta a todo el pueblo israelita. Tremendo. Fíjate cómo una chispita de fuego, una calumnia, una murmuración, un levantamiento, cómo provoca chispa. Es un fuego que a veces es incontenible. Pero Moisés sabía lo que estaba pasando. Y dice que mañana resuelva Dios. Que mañana resuelva Dios quién ha de ser su ministro, quién ha de ser el escogido por Dios. ¿Quién va a ser el escogido? Y tú podrías decir, no, pues Coré tiene 250 y Aarón y Moisés nada más son 2. No, y luego al día siguiente se levanta toda la congregación de 3 millones de personas en favor de Coré. Dice, caray, imagínate qué ha de haber sentido Moisés y Aarón. Un profundo amor de intercesión por un pueblo de 3 millones de personas que iban a morir. Dios les dice, apártate Moisés, apártate Aarón de estas personas porque ahorita mismo los vamos a acabar. Los voy a matar. ¿Y qué dice Aarón? No. ¿Qué dice Moisés? No, por favor. Intercede por ellos, a pesar de que se están levantando en contra de él. Amén. Amén. Y entonces Coré, viendo que todo el mundo lo apoya, dice, no, esto es nuestro.
Y fíjate, Números 16:5 dice: y habló Coré y a todo su séquito, diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que él se acerque a él, al que él escogiere, él lo acercará así. Quien Dios escoge para sacerdote, Dios lo acerca para sí. Y una vez que te acerca para sí, Dios no te saca y no te suelta. Y dice Jesucristo: de los que me diste, ninguno perdí. ¿Y por qué dice Jesucristo de los que me diste? Porque el sacerdocio representa a Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros como sacerdotes estamos representando a Jesucristo. Y Jesucristo mismo es el que nos toma para sacerdotes. Y dice: de los que me diste, ninguno perdí. Amén. Entonces llega Moisés y se presenta y le dice al pueblo: bueno, que Dios escoja entre ustedes y nosotros y Aarón. Si la tierra se abriere y los tragare, quiere decir que Dios está con nosotros. Y si Dios no hiciera una cosa sobrenatural como esta, quiere decir que Dios no está con nosotros. ¿Y qué pasó? Separan los 250 personas que estaban con Coré y le dice Moisés a los 3 millones de personas que había, les dice: retírense de las tiendas de Coré, de Abiú y de Datán. Abiram, ¿ok? Se retiran las personas y entonces la tierra se traga todo el campamento de ellos tres, con todas sus familias y con todos sus pequeños bebés de brazos. Se los traga la tierra. Y al día siguiente, después de que el pueblo de 3 millones de personas ve lo que le pasó, una cosa sobrenatural de cómo la tierra se abrió y se tragó a estas personas con todo y sus animales también, se levanta el pueblo y dice: es que tú quieres que nos mate Dios, es que tú estás haciendo que el pueblo perezca. Le dicen a Moisés esas 3 millones de personas. ¿Y sabes qué hace Dios? Empieza a matar a los israelitas. Y entonces ve la matazón. Moisés se postra de rodillas, y le empieza a decir: Dios, por favor, no los mates. Y empieza a interceder por ellos. Y le dice: Aarón, rápido, toma las cosas, toma el incenciario, ponte a interceder, ponte entre los muertos y los vivos para que no perezca más el pueblo de Dios. Esa es la función de un sacerdote: interceder, meterse entre la muerte y la vida. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Yo me voy a meter en una funeraria? ¿Ahí hay muerte? ¿Voy a estar intercediendo por el muerto? No. Ya no tengo nada que hacer con el muerto. Ya entregó él los guantes, ya entregó su alma al Dios Todopoderoso. Amén. La palabra dice que intercedamos entre la vida y la muerte. ¿Qué quiere decir? Mientras tengas vida, estás en el mundo, estás muerto para Dios. Yo debo de interceder por esa persona que está viva, pero que está muerta delante de la presencia de Dios. Interceder para que él ya pueda tener vida. Amén. Y eso fue lo que hizo Aarón en el desierto. Se puso entre el medio de los muertos que estaban cayendo a través de la espada del ángel de Jehová, para que tuvieran vida. ¿Sabes cuántos cayeron por haberse rebelado en contra de un sacerdote? 16,000 personas cayeron muertas en cosa de segundos. ¿Cuánto se pudo haber tardado Aarón para estar intercediendo delante de la presencia de Dios, en ponerse en medio del pueblo? ¿Cuánto se pudo haber tardado? Y sin embargo murieron 16,000 personas. Con esto quiero decirte también que tengas cuidado cuando te levantas en contra de un sacerdote del Dios Altísimo. Ten cuidado con tus palabras. Y no solamente estoy hablando de yo como pastor, estoy hablando, cada uno de ustedes es un líder, cada uno de ustedes es un sacerdote delante de la presencia de Dios. Cuando tú te levantas uno contra otro, estás trayendo maldición y muerte a tu vida. Dios puede quitarte por estarte levantando en calumnias o mentiras o chismes en contra de algún líder o en contra de un hermano. Ten
cuidado con lo que haces, amén. Vamos a Hebreos 5:4. Hebreos 5:4. ¿Qué nos dice Hebreos 5:4? Y dice: y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Aarón tomó esta honra. Él fue el que dijo: Padre Celestial, aquí estoy yo, úsame como sacerdote. No. Dice Dios que aquel que quiere tener este tipo de honra, Dios no lo recibe. Dios no lo recibe. Dios es el que toma del medio de los hombres, y Él es el que escoge a sus amados que le han de servir. ¿Y cómo podríamos ser escogidos si tú anhelas un ministerio como el pastor, de ser pastor? La primera condición tiene que ver Dios un corazón intercesor. Si tú no has aprendido a interceder por tu hermano, por tu hermana, por tu esposa, por tus hijos, por tus seres queridos, Dios no te va a utilizar de pastor. Es una condición nata, inherente, o que está presente ahí. Amén. Entonces, nadie toma para sí esta honra. A nadie, la verdad, mira, yo no quería ser pastor. Todos lo saben, yo no quería ser pastor. Yo no quería esta honra para mí. Nadie tomó esta honra para mí, para él. No es fácil pastorear una congregación. No es fácil estar intercediendo día con día por ustedes. No es fácil saber los pecados que traen cargando cada uno de ustedes y hacer como si no pasara nada. No es fácil. Conozco a cada uno de ustedes, aunque ustedes no me digan nada. Como dice el dicho, sé de qué pata cojean. Dios nos revela y nos muestra cómo vienen ustedes. Y la verdad, no es bonito. No se siente bonito, no se siente agradable. Pero Dios conoce nuestro corazón, y por eso Dios nos pone a interceder en la intimidad de nuestro cuarto. Y por eso intercedo yo en mi casa. Lo que vengo a hacer aquí es porque ya lo gané en las victorias en Cristo Jesús en la casa. Amén. El despertarme en las noches a orar por alguno de ustedes que Dios me pone, no es fácil. Me canso. El sacerdote se cansa. No es fácil. El escuchar comentarios de lo que hablan de ti otros consiervos o otros pastores o otros amigos, no es fácil. Cansa. Pero sin embargo tenemos que tener un corazón guardado para que esas cosas no nos dañen. Me acuerdo cuando mi esposa comenzaba como cristiana y Dios le dio un don muy bonito. Se llama el don de la misericordia. Ese don, cuando ella ora por alguien, siente las cargas de ese alguien, las cargas de ese alguien vienen a ella y ella comienza a llorar. Y sin conocerlos llora. Y Dios le empieza a traer revelaciones y ella empieza a ministrar, pero no deja de llorar. No es bonito llorar por ustedes. Y más cuando trae unos pecadotes del tamaño del mundo. ¿Cómo le pides a Dios que te perdone cuando vienes bien cargado de pecados? Y sin embargo hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Amén. ¿Es fácil? No, no es fácil. ¿Yo quería esta honra? No, no la quería. Yo estaba bien a gusto como líder. Estaba bien a gusto. Y ahora casi no duermo. Ayer también tuve una pelea bien fuerte. Dormí muy poco otra vez. Es difícil dormir poco. Yo no sé si estés acostumbrado a dormir poco, pero yo dormía muy bien 9 horas diarias. Dormía muy bien antes de ser pastor. De veras, dormía 9 horas. Mínimo 8. Ya cuando tenía que hacer algo en las mañanas me tenía que levantar a fuerzas 7 horas. Pero ahora a veces duermo 1 hora en toda la noche, 1:30, 2 horas. No es fácil. Y si te lo pusiera como si fuera un hombre carnal del mundo, diría: Señor, ¿y para qué intercedo tanto por este hijo que es bien rebelde? Que ni siquiera las gracias me va a decir, es más, ni siquiera se va a enterar que estoy orando por él. Pero ¿sabes qué? Dios te pone. Dios te pone. Y ahora sí que te aguantas.
Vamos al siguiente, debe ser consagrado por Dios. Levítico 21 del 6 al 7. Levítico 21 del 6 al 7. Váyanse a esos versículos, analícenlos en su Biblia. ¿Por qué les pido que vean la Biblia? Porque nuestra mente tiene una mente... Nuestra mente es como si tuviera una cámara fotográfica. Cuando tú comienzas a leer, fotografías lo que estás leyendo y se te queda más fácilmente en la mente. ¿Ok? ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? ¿Amén? Ok, entonces léale. ¿Y qué dice? Santos serán a su Dios y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen, por tanto serán santos. ¿Qué habló acerca del pan, Dionet? ¿Qué dijo el pan que simbolizaba? A ver, no escucho. El quebrantamiento, ¿de qué? De la carne. Entonces el sacerdote que está ofreciendo el quebrantamiento de la carne del propio sacerdote. No, también está ofreciendo tu carne, se está poniendo en representación tuya. Haz de cuenta, hoy voy a orar por Héctor, que he orado muchas veces por él. Me pongo como si yo fuera Héctor. Eso hizo Jesucristo. Se puso como si fuera Alán. Jesucristo hizo eso por ti. Y entonces al posicionarse Jesucristo como Alán, estuvo intercediéndole al Padre. Y estuvo pidiendo por los pecados de Alán, pero como si fuera Alán el que los hubiera cometido, Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Jesucristo dijo: Padre, yo soy Alán, te pido perdón por sus pecados, por cada uno de los pecados que he cometido como Alán, te pido perdón. Estaba intercediendo por ti, por mí. Eso hace un sacerdote. Se posiciona en tu lugar pidiéndole perdón al Dios Todopoderoso para que te dé perdón y salvación, para que te cambie de mente y de corazón. Eso es lo que hace un sacerdote. Amén. No es bonito decir algo que no has hecho, ¿verdad que no? Si yo tuviera un pecado, por decir, uno de mis hijos tuviera el pecado de adulterio, es bonito presentarte delante de Dios: Señor, perdóname porque estoy adulterando. ¿Es bonito? No es bonito. Mas sin embargo me tengo que posicionar en ese lugar, porque si no, ¿cómo intercedo? Intercedería nada más de puros labios, y lo que Dios quiere es un corazón arrepentido. Tengo que posicionarme en la persona con un corazón arrepentido para que haya un cambio y una transformación. Pero entonces, ¿por qué no cambian los hijos? ¿Por qué se tardan tanto en cambiar? Porque hay corazones bien rebeldes, hay corazones bien difíciles. Hay que interceder más, hay que orar más. Pero mira, de que cambian, cambian. Amén. De que cambian, cambian. Amén. Me acuerdo cuando Roberto llegó a la iglesia y venía solito y me platicaba lo que pasaba en su hogar, ¿no? Y yo me ponía a interceder por esta mujer que tiene aquí adelante. Ella era cabezona, era necia, y no nada más eso, sino jetona. También hacía unas trompotas, pero tremendas. Nos volteaba la cara. Pero yo intercedía por ella. Y hoy Dios la tiene aquí, sirviendo. Intercedí por un matrimonio que estaba a punto de separarse. Es más, se separaron unos meses. Y hoy Dios los tiene aquí. El cabezón del marido volvió a los pies de Cristo. Amén. Amén. O sea, para todo hay. Pero teníamos que interceder de rodillas, a llore y llore, a llore y llore. Y yo decía: Señor, ¿por qué lloro si yo no fui? Pues, ¿por qué lloro? Pues hoy entiendo por qué lloraba. Me estaba poniendo en el lugar de él, como si yo fuera el que hubiera pecado. Amén. Y seguimos. Levítico 21, 6, 7.
Y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen. Amén. Por tanto serán santos, con mujer ramera o infame no se casarán, porque el sacerdote es santo a su Dios. ¿Cómo es el sacerdote? Santo a su Dios. ¿Quién te consagra? Dios. ¿Quién te hace santo? Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Rey. ¿Cómo puedo ser ahora un rey? Ese sí nos gusta a todos, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿A quién no le gusta ser rey? Amén. Todos queremos ser rey, ¿verdad? Todos queremos que nos sirvan, ¿verdad? Todos queremos mandar. ¿Sí o no? No, si aquí algunos nada más los volteo a ver y no, hombre, facilitos para mandar, pero no para obedecer, ¿verdad? No les gusta que les manden, ¿verdad? Nada más les gusta decir y mandar. Vamos a ver qué quiere Dios. Dice que esta persona es una persona que reina por Dios. Dios establece el rey. Dios pone al rey. Y Dios ha puesto a los hombres dentro del hogar como reyes y sacerdotes. Amén. Y a las mujeres como reinas. Amén. O sea que también las tienes que obedecer. Amén. A mí allá no les gustó a muchos hombres. ¿Qué pensaban? ¿Que el pastor iba a ser machista? No, no es machista el pastor. Amén. Ok. ¿Cómo? Es hogareño. Soy hogareño. Ok. Entonces dice, había de ser de la tribu de Judá. Génesis 49:10. Tiene que ser un rey de la tribu de Judá. Y dice así: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Siloé, y a él se congregarán los pueblos. Siloé es Jesucristo. Amén. ¿Qué quiere decir? Que el cetro de Judá siempre va a ser traspasado de mano en mano hasta que venga nuestro Señor Jesucristo a gobernar. Y también dice que había de ser de la simiente de David. Y pone el Salmo, segunda de Samuel 7 del 8 al 17. Segunda de Samuel 7 del 8 al 17. ¿Y qué nos dice? Dice: ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil. ¿De dónde te tomó Dios? Del redil. ¿Cómo podríamos trasladar esa palabra redil a los tiempos de hoy? Del mundo. Dios te trasladó del pecado, del mundo. ¿Ok? Te tomó del pecado y del mundo. ¿Para qué? De detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo. ¿Para qué te trasladó del mundo hoy a Cristo? ¿Para que seas qué? Príncipe. ¿Qué eres tú hoy? Príncipe. Eres un príncipe. Amén. Y dice: sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a tus enemigos. Cuando eres un rey, Dios se posiciona en tu frente y va al frente de la batalla, y Él destruye a todos tus enemigos. Amén. Y luego dice: y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar. Dios fija un lugar donde has de habitar. Él fija un lugar donde has de ser bendecido. Él fija un lugar donde has de crecer. Él fija un lugar donde has de sufrir y has de pasar por pruebas y tribulaciones. ¿Y sabes qué? El lugar donde estás es el correcto. No te quejes de lo que estás pasando. No te quejes de lo que estás sufriendo. Es el correcto. Ahí te plantó Dios. Él te trajo de un lugar más feo y te puso en ese lugar donde estás hoy. Y tal vez hoy dirás: es que tengo problemas con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, en la escuela, en el trabajo. Dios te plantó ahí. ¿Y para qué te plantó ahí? ¿Sabes para qué? Para hacerte crecer.
para hacerte madurar, para transformarte, para quitar ese corazón de piedra y que puedas tener un corazón de carne, transformado por el poder del Espíritu Santo, transformado por la palabra de Dios, transformado a través de las pruebas y tribulaciones que te pone tu ser amado. Por ejemplo, si yo estoy en el mundo y me pongo a llorar ahí y empiezo a contarle mis penas a aquel que va pasando, ¿me va a entender? ¿Va a sufrir juntamente conmigo? ¿Mi dolor lo va a transformar? No. Entonces, ¿a quién usa Dios? Dile, pégale un codazo al de al lado. A ti te está utilizando Dios para cambiarme a mí. A ver otra vez. A ti te está utilizando mi Dios para cambiarme a mí. Así que no me salgas con que es que cambie Él para cambiar yo. No, Dios no utiliza así las cosas. A ver, no me entendiste. No me salgas con que es que tiene que cambiar. Es que primero que cambie Él para yo cambiar. No, así no trabaja Dios. Dios utiliza ese carácter malo que tiene tu marido o tu esposa para cambiarte a ti. No me salgas con que primero que cambie Él para yo cambiar. No, así no es. ¿Sí estás oyendo? Hazle así. Oído escucha. A ver, dígale, oído escucha. Hoy estoy pasando por tribulación, por pruebas, por tentaciones, para que Dios me cambie. Voy a fortalecerme en el Espíritu de Dios para cambiar. Así sea. Amén. ¿Ok? Entonces, recuerda que al que tienes al lado es el que Dios está utilizando para cambiarte. Pero también no te pases de listo el que está al lado. Cambia rápido. ¿Sí oyeron? A ver el que está al lado, no te pases de listo. Cambia. Cambia rápido porque duele. ¿Sí estás oyendo? Amén. Cambia rápido porque duele. Amén. Sale. Y luego dice, además yo ya leí, para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más. ¿Qué quiere decir? Los pecadores no te aflijan más. El pecador de al lado que tienes, que ya no te aflija. Amén. Y para que no te aflija, ¿sabes qué tienes que hacer? Entregárselo a Dios. Señor, yo no lo voy a cambiar, pero tú sí lo vas a cambiar. Este inicuo, este pecador, este impío, cámbialo. Amén. Amén. Ahí sí como que ya no les gustó, ¿eh? Cámbialo, Señor. Transfórmamelo, házmelo un hombre nuevo o una mujer nueva. No quiera cambiarla por otro o por otra, ¿eh? Eso no se vale. Amén. Pero sí cambie. Amén. Y dice, como al principio desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. ¿El que ama será tu enemigo? Otra vez, ¿el que ama será tu enemigo? ¿Y por qué lloras tanto por él? ¿Por qué te afliges tanto por él? ¿Será tu enemigo o no será tu enemigo? Como dijera el Cash Luna, ¡yuhu! A ver, ¿el que ama será tu enemigo? ¿Por qué lloras tanto? Porque no parece, ¿va? No parece amigo, parece enemigo. ¿Y cómo hace sufrir, va? Pues, pero ¿qué nos dice Dios acerca de esto? ¿Qué nos está diciendo? ¿A qué nos quiere llevar? Dice, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Dice Jesucristo que Él vino a poner espada. ¿En quién? En los padres a los hijos, de los hijos a los padres, entre la esposa y el esposo. ¿Quién está poniendo la espada? ¿Y para qué pone la espada? Para hacernos cambiar a cada uno de nosotros internamente. La espada trae división.
pero para ambos lados. La espada trae destrucción para ambos lados. La espada quita lo malo, pero dice Dios que cuando descanses en Él y creas en Él, Él te dará descanso aún en tus enemigos que están en tu propia casa. Tu enemigo no es tu esposa o tu esposo, son lo que traen dentro, es lo que traen dentro: vicios, mal genio, ira, violencia. Eso que traen dentro tu esposo, tu ser amado, es lo que Dios pone espada. Y Dios dice que te va a poner descanso aún delante de tus enemigos. Descansa en Él. Pon a tu esposo o a tu esposa delante de la presencia de Dios y que sea Él el que lo transforme, el que lo cambie. Amén. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmará su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. ¿Cómo castiga Dios? Con vara de hombres. ¿Qué quiere decir? Que pone a tu ser amado para que te dé muchos problemas, muchas aflicciones. Entonces, ¿quién se está portando mal? Uno mismo. Uno mismo trae la vara de Dios, el castigo de Dios. Hay que buscar la manera de pedirle a Dios: revélame, Señor, en qué estoy fallando. ¿Cuál es el problema por el cual mi esposo no cambia o por el cual mi esposa no cambia? ¿En qué estoy fallando, Dios? ¿Cuál es mi problema que yo no puedo ser un buen testimonio para él? ¿En qué estoy fallando? Cámbiame a mí primero, Señor, para que después sean transformados los demás. Amén. Cámbiame a mí primero. Muchas veces queremos que cambien los demás y nosotros no cambiamos. Así no son las cosas del reino. Las cosas del reino comienzan dentro de uno mismo. Por eso dice estos versículos: de las entrañas sacaré príncipes, herederos. De las entrañas tomaré. ¿Ok? Tiene que empezar el cambio desde ti, adentro de ti. Amén. Y dice, ¿dónde más vamos? Y si hiciera el mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Tus hijos van a ser tu azote. ¿No te conviene cambiar antes de que se conviertan en un dolor de cabeza? ¿No te conviene cambiar? Sí, sí te conviene cambiar. Amén. Y luego dice: pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre, delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Esa es la promesa que Dios nos está dando. Nos está dando una promesa, una confianza, una seguridad, una esperanza de que nuestra casa va a ser firme para siempre. Que nuestro matrimonio tiene que ser firme para siempre. Que nuestros hijos tienen que tener un matrimonio firme para siempre. Amén. Y luego dice: conforme a todas estas palabras y conforme a esta visión, así habló Natán a David. Salmo 89, 3, 4 dice: hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo diciendo: para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Y pone Selah, meditar. Dios quiere confirmar tu descendencia para él. Amén. Así que nos conviene estar bien como reyes. Y luego dice: el cumplimiento de Cristo. Jesucristo cumplió estos tres oficios. Cumplió el oficio de profeta, cumplió el oficio de sacerdote y cumplió el oficio ¿de qué? De rey. Amén. Y veamos el cumplimiento de Jesucristo como profeta. Este oficio le fue predicho a Jesucristo por Moisés. Moisés no conoció a Jesús, mas sin embargo Moisés habló de él. Amén. Que él iba a ser confirmado como profeta. Deuteronomio 18, del 18 al 19. Amén.
Y dice así, Deuteronomio 18, del 18 al 19. Profetas les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablara en mi nombre, yo le pediré cuentas. Mira, hoy estás delante de un sacerdote. Este sacerdote te habla y te enseña palabras de vida, te enseña la Biblia, te enseña mandamientos, te enseña estatutos de Cristo, te enseña a conocer a Dios, a Jesucristo y al Espíritu Santo. Aquí dice claramente, mas cualquiera que no oyere mis palabras, las palabras de Dios, no las del sacerdote, que él hablare en mi nombre, yo hablo en el nombre de Dios. ¿Qué dice Dios? Yo le pediré cuentas. Mira, tengo días orando para que Dios destruya toda adicción dentro de esta iglesia. Adicciones de alcoholismo y de drogadicción. Tengo días. He estado ministrando acerca de esta área, de que sean quitadas las adicciones. Estoy hablando de parte de Dios, no de mi carne. Si tú no te arrepientes, si tú no dejas estas adicciones, Dios te va a pedir cuentas. Y cuando pide cuentas Dios, es tremendo. En su infinita misericordia y en su infinito amor, te habla una y otra vez. Pero llega el momento en que Dios Todopoderoso actúa. No sea que te vayas a quedar en el viaje. No sea que vayas a quedar mal de tu cabecita por estarte drogando o alcoholizándote. No sea que te vaya a pasar un accidente en la calle y quedes mal. Dios te está hablando. Dios va a pedir cuentas de ti. Ten cuidado con lo que estás haciendo. Ten mucho cuidado. Dios te ve. Dios te está viendo. Y de Él no te puedes ocultar. Amén. Tenga cuidado, por favor. Este ministerio de profeta cumplió su oficio como sacerdote. Amén. Comenzó desde el río Jordán y terminó en el aposento alto, el oficio de profeta. Amén. Jesucristo fue reconocido como sacerdote, como profeta, Juan 4:19. Cuando Jesucristo se presenta delante de la samaritana en el pozo, la samaritana reconoce que Él es un profeta. ¿Y por qué lo reconoce? Porque le dijo toda su vida que había tenido 5 maridos. ¿Ok? Y luego en el Lucas 7:16, Jesucristo se presenta delante de una viuda que acaba de perder su hijo. Y Jesucristo llora y se conduele de la viuda. Y pone su mano, hace que se pare el cortejo fúnebre, pone su mano y le declara al hijo que se levante. Es la viuda de Naín. Se levanta el hijo y entonces dicen, este es un profeta. El pueblo lo reconoce como un profeta. El pueblo gentil, el pueblo galileo, el pueblo que no conocía de la palabra de Dios, lo reconoce como un profeta. Amén. Mateo 2:11. Jesucristo llega delante de Jerusalén y llega montado en un asno. El pueblo de Jerusalén le empieza a poner ramas, mantos y lo empiezan a declarar como el rey. Amén. Amén. Juan 7:40. El pueblo de Jerusalén también lo reconoce. Este es profeta y dice de Nazaret. De Nazaret, ¿ok? De Galilea. ¿Ok? Lucas 22:64. Lucas 22:64. Los romanos, cuando están golpeando a Jesucristo, cuando le ponen la corona y cuando le ponen el vestido o bien el manto rojo y le ponen su vara, le dicen profetizan, o cuando lo están golpeando le dicen, a ver, profetiza, ¿quién te golpeó? ¿Qué quiere decir? Que lo reconocían como profeta. Si no, no le hubieran dicho, a ver, profetiza, a ver quién te golpeó. Lo reconocían como un profeta. Amén. Y luego Lucas 24:19. Cuando iban los discípulos camino a Emaús,
Jesucristo se les presenta y les empieza a narrar acerca de las Escrituras. Y entonces los discípulos, cuando están partiendo el pan, se dan cuenta que es Jesucristo. Y Jesucristo desaparece. ¿Ok? Profeta. Cumple entonces Jesucristo ahora con el siguiente oficio. ¿Con el oficio de qué? De sacerdote. ¿Cómo lo cumple? Comenzó en la primera y terminará con la segunda venida. Ahí comenzó su ministerio como sacerdote, en su primera venida, y terminará con su segunda venida. Amén. Cumplió los requisitos para el oficio de sacerdote. ¿Y cuáles son los oficios que debe de tener un sacerdote? Debe de ser tomado entre los hombres, ya lo dijimos, debe de ser escogido por Dios y debe de ser consagrado ¿por quién? Por Dios. Amén. Vamos a ver Hebreos 2:16. Hebreos 2:16, y dice así: porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino socorrió a la descendencia de Abraham. Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Qué hace el sumo sacerdote? Compadecerse de las debilidades ¿de quién? Del pueblo. Del pueblo. ¿Ok? Y dice: sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Jesucristo fue tentado en todo, pero sin embargo no pecó, fue sin pecado. Así que hoy estás pasando por tentaciones. Quiero decirte que Jesucristo ya pagó el precio por esas tentaciones. Ya no tienes por qué padecerlas. Entrégale a Jesucristo tus pecados, tus problemas, tus tentaciones, y Él te dará la fuerza para dejar lo que te está estorbando. Amén. Fue escogido por Dios. Hebreos 5:4-6, y dice: y nadie toma para sí esta honra, sino que el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sacerdote. Cristo no se glorificó siendo sacerdote. Sabía que tenía que morir en la cruz del Calvario. ¿Tú crees que le gustó morir en la cruz del Calvario? No. ¿Tú crees que le gustó que le golpearan, que lo azotaran, que lo escarnecieran, que se burlaran de él, que pusieran una corona de espinos sobre él, que lo variaran? ¿Verdad que no? No se glorió, sino que él dijo, sino él que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado, como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Quién lo estableció como sacerdote? Dios. Él está diciendo: tú eres mi hijo, y después: tú eres sacerdote. Él está dándole el sacerdocio. Él está dándole la intercesión por los hombres. Amén. Mateo 3:16 y 17 dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y luego en Mateo 17:5 dice: y mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. ¿Quién lo escogió? Dios. Y si lo escogió Dios, ¿para qué fue? Para interceder por ti y por mí. Y Dios instituye sacerdotes, ¿para qué? Para estar intercediendo por ti. Y luego Dios dice: a este sacerdote que yo he puesto, a él oíd. ¿Qué dice? A este sacerdote que yo he puesto, a él oíd. ¿Y por qué te dice Dios que escuches a tu sacerdote? Porque dice Dios: porque en él tengo complacencia, en él se ha agradado mi alma. Dios está viendo en los sacerdotes un corazón limpio, puro, íntegro, que busca más de la presencia de él día con día. Por eso Dios dice: a él oíd. Amén. No queremos manipular a nadie. No se trata de manipular. El sacerdocio no es para manipular ni ganar ventaja. Se trata de llevar almas a una restauración con Cristo Jesús. El sacerdote que utiliza la manipulación o el control no es digno de ser sacerdote y tiene que ser quitado. Amén. Ok.
fue consagrado a Dios. Lucas 1:35, y dice: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hebreos 7:26, porque tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Cómo debe de ser el sacerdote? Dice la palabra: santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Así fue Jesucristo. Y ese linaje de sacerdocio real es para todo sacerdote. ¿Sí estás escuchando para quién es? Para todo sacerdote. ¿El padre de familia qué es? Un sacerdote. Sacerdote de Dios, padre de familia, te estoy hablando a ti, oídme, escuchadme. Dice Dios que tienes que ser santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Apártate del pecado, apártate de la tentación. Eres un sacerdote. Lo que estás haciendo, tus hijos lo están viendo. ¿Te gustaría que tus hijos fueran como tú? ¿Sí estás escuchando? Lo que estás haciendo delante de tu esposa, de tus hijos lo están viendo. ¿Te gustaría que tu hijo lo hiciera? Apártate de los pecadores, apártate de la tentación, apártate del pecado. Amén. Eres un sacerdote. Amén. Amén. Y no es regaño, simplemente es palabra de Dios. Yo no la puse, la puso Dios. Amén. Sale. Cumplió Cumplió la responsabilidad de sacerdote. Se ofreció a sí mismo como sacerdote en el Calvario. Hebreos 2:9. ¿Qué hizo Jesucristo? Se ofreció por ti y por mí en la cruz del Calvario. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Él probó la muerte por ti y por mí. Él padeció la muerte por ti y por mí, para que tú y yo tuviéramos gracia delante de Dios, perdón de Dios. Esa gracia tiene una misericordia grande de Dios para contigo. Si no estuviera la gracia de Dios, si no estuviera la gracia de Jesucristo de haber padecido en la cruz, de haber muerto por ti y por mí, la gracia de Dios hoy no la tuviéramos. Ya estaríamos muertos a causa de nuestros pecados. Esa sangre que derramó Jesucristo es la gracia que te está dando de que tengas vida a pesar de que estás pecando. Pero no permitas que tus pecados sigan crucificando a Jesucristo en esa cruz. Cada pecado que tú estás haciendo es clavar otra vez a Jesucristo en la cruz del Calvario. Tienes que arrepentirte. Tienes que entender que debes de vivir una vida santa para Cristo Jesús. Amén. ¿Qué hace el sacerdote? Ora por los suyos. Y hablo de los suyos, no solamente sus hijos carnales. Hablo de sus hijos espirituales, que son mayores y son más grandes. Unos viejotes y unos chiquitos, pero todos tenemos que estar orando por ellos. Amén. ¿Qué hizo Jesucristo por nosotros? En Juan 17, todo el capítulo 17 habla de lo que hacía Dios, Jesucristo por nosotros. Orar en todo tiempo para que el mundo no matara a sus discípulos, o para que el mundo no apartara a sus discípulos de los caminos de Dios. Amén. Eso hace un sacerdote. Orar que el mundo no esté tocando a nuestros hijos espirituales. Orar que el mundo suelte a nuestros hijos. Orar que la carne suelte a nuestros hijos. Orar que los demonios suelten a nuestros hijos. Amén. Romanos 8:34. Y dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún Él también resucitó. Él que además está a la diestra de Dios, el que también intercede
por nosotros. Jesucristo está intercediendo a la diestra del Padre por cada uno de nosotros. Y no deja de interceder. Hebreos 7:25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Si tú te acercas a Dios, Él te puede salvar, viviendo siempre para interceder por cada uno de nosotros. Amén. Bendice a los suyos. El sacerdote bendice a los suyos. Siempre estamos derramando una bendición sobre ustedes. Siempre estamos pidiendo lo contrario a lo que están padeciendo. ¿Qué quiero decir con eso? Si estás sufriendo porque no tienes trabajo, nosotros estamos bendiciendo tu vida para que tengas trabajo. Amén. Estamos siempre intercediendo, siempre bendiciendo. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Estamos benditos en Cristo y estamos puestos y posicionados en Él para que Dios derrame muchas bendiciones sobre cada uno de nosotros. Amén. Y Efesios 2 del 11 al 22, pues lo lee en casa. Amén. Y siguiente. ¿Y qué dice? Desempeño del oficio de rey. Tiene que ser de la tribu de Judá y es simiente de David, y ya lo vimos. Pero vamos a Apocalipsis 5:5. Apocalipsis 5:5, todos ahí, y terminamos con esto. Apocalipsis 5:5, para que te lo aprendas de memoria. Es una bendición aprenderse este versículo. Amén. ¿Y qué dice? ¿Ya todos ahí? ¿Ya llegaron? Amén. Y dice así: y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Quién es el león de la tribu de Judá? Cristo Jesús. ¿Y qué dice el pasaje? Él ha vencido. Y si Él venció, tú eres un victorioso, tú eres un vencedor. Dice la palabra de Dios que en Juan 17 dice que Jesucristo y Dios son uno mismo. Pero también dice que Jesucristo en ti te conviertes en uno mismo en Cristo. Si deducimos que yo soy uno mismo en Cristo y Jesucristo es uno mismo en Dios, quiere decir que Dios y yo somos uno mismo. Y si Dios estableció este versículo bíblico para decir que Jesucristo ha vencido, ¿qué quiere decir? Que Jesucristo, que está dentro de mí, es vencedor y ha vencido. Por lo tanto, toda tentación que tengo en mi cuerpo, en mi alma o en mi espíritu, ya fue vencida en Cristo Jesús. Amén. Entonces, ¿qué tiene que decir el pueblo? Yo soy vencedor, he vencido en Cristo Jesús. A ver, vamos a repetirlo todos. Yo soy vencedor, he vencido sobre toda tentación, sobre toda aflicción, sobre todo problema, porque Cristo está en mí y Él ha vencido. Soy vencedor. Amén. Levántate, vamos a orar. Yo sé que estás pasando por muchas situaciones difíciles y que tu carne no te ha soltado. Si tú tienes un pecado de la carne, si tú has luchado y le has pedido a Dios que te quite ese pecado, que te quite esa tentación y no has podido, yo te voy a pedir que pases al frente para ministrarte. Que no tengas vergüenza, no te dé pena, porque todos pecamos. Dice la palabra de Dios que el sacerdote también pecaba, que también peca. Pero el sacerdote fue puesto por Dios para interceder por nosotros. Y en esas intercesiones el sacerdote puede hacer rompimientos en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Pasa al frente, no te quedes atrás, pasa al frente. Ese sacerdote ha sido instituido por Dios, consagrado por Dios, y Dios le da una revelación o una autoridad mayor para que pueda ser quebrantado todo aquello que te atormenta y que no te ha soltado. Si tú tienes problemas de pornografía, si tú tienes problemas de fornicación, si tú tienes problemas de drogadicción, pasa al frente. Si tú tienes problemas de mentira, de engaño, si te gusta el chisme, si te gusta la murmuración, pasa al frente. Dios te lo va a quitar. No es el hombre no lo va a hacer.
Es Dios el que lo va a hacer. Si tú tienes pensamientos de homosexualidad, pasa al frente. Nadie sabe lo que tienes, pero Dios sí lo sabe. Nadie sabe por lo que estás pasando o batallando, pero Dios sí lo sabe. Si tú tienes problemas para dejar la comida y comes de gula, pasa al frente. Dios quiere limpiarte. Todo problema de la carne, Dios quiere lavarlo, quiere quitarlo. Hay tantos pecados de la carne como los celos, el odio, los resentimientos, los pleitos, las divisiones en el hogar. Dios quiere quitarlas. Dios quiere quitarlas y restaurar el corazón de cada uno de nosotros para que podamos vivir en integridad delante de la presencia de Dios. Dios quiere quitar el mal genio. El mal genio es un problema de la carne también. La pereza, la flojera, la falta de estudiar la palabra de Dios es un pecado grave también. El no predicar de Dios a los que están alrededor tuyo también es un pecado. Hay tantas cosas que puedes entregarle hoy a Cristo, pero no te las lleves en tu carne. Ya no te las lleves. ¿Cómo podemos ser transformados si no queremos cambiar? ¿Cómo podemos ser transformados cuando pensamos que el otro es el que debe de cambiar? Hoy Dios te ha hablado. Hoy Dios te ha dicho que tú tienes que cambiar. No te dice que el otro va a cambiar para que tú cambies. Te dice, cambia tú. Cambia tú. Si tú piensas que en tu hogar tiene que cambiar tu esposo para que tú cambies, pasa al frente. Si tú piensas que tiene que cambiar tu mujer para que tú cambies, pasa al frente. Es un problema de la carne. Eso se llama inmadurez espiritual. Le echas la culpa a los demás cuando tú eres el culpable. Es una inmadurez. Hoy el Señor quiere restaurar. Hoy el Señor quiere cambiar. ¿Verdaderamente estás arrepentido? ¿Verdaderamente quieres dejar ese pecado? ¿O estás pasando porque te obligaron a pasar? Si estás pasando porque te obligaron a pasar, yo te pido que te regreses a tu lugar. Regrésate. Pero si nadie te ha obligado a pasar y tú quieres cambiar y no has podido, hoy yo te pido, pon tu pecado delante de Dios y dile que te cambie. Que ya no aguantas estar así. Que te arrepientes de todo el mal que has hecho y todo el daño que le has hecho a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. Que no quieres ser un testigo, un testimonio malo para tus hijos o para tu hogar. Cambia. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Hoy tal vez tu pecado te ha avergonzado. Tal vez tu pecado te hace sentir culpable. Pero ¿sabes qué? El único que avergüenza y culpa y no se cansa de culparlos es el diablo. Es Satanás. Es el acusador delante de Dios de lo que hacen los hijos. Hoy declaro en el nombre de Jesús que ese acusador tiene que huir. Se tiene que largar. Porque el pecado de los hijos hoy está delante de la presencia de Dios. Y ellos vienen arrepentidos buscando el perdón y la restauración en Cristo Jesús. Hoy te voy a dar un minuto. Nadie te escucha. Habla en voz baja, pero habla. Y dile a Dios, perdóname. Los que están al frente, díganle a Dios, perdóname. Hoy entrego mi pecado delante de tu presencia. Y mi pecado es este. Di cuál es tu pecado. Nadie te está viendo. Abre los labios. Ábrelos. Nadie te escucha. Soy el único que está al frente y no te entiendo porque no estoy viendo tus labios. Estoy viendo al Dios Todopoderoso. Habla con Él. Padre, quebranta el corazón, mi Dios. Quebranta toda dureza del corazón, mi Dios, que se ha levantado en contra de tus hijos, mi Dios. Quita, Señor Dios mío, todo casco de maldad y de pecado
que impide que tus hijos vengan a la salvación y a la restauración en su mente, Padre. Hoy yo te pido, ángeles guerreros, mi Dios, que vengan y corten con todo yugo, con toda cadena de pecado y de maldición generacional, mi Dios. Hoy yo te pido, Padre, que tus ángeles estén quebrantando y rompiendo las cadenas y los lazos que están atando a tus hijos, Padre. Hoy yo te pido que toda banda espiritual, mi Dios, sea cortada, mi Dios. Que tus hijos se puedan sentir libres en su pecho, libres en su mente, libres en su corazón, Padre. Hoy yo te pido, Padre Celestial, que la espada tuya esté traspasando cuerpo, alma y espíritu, mi Dios. Que los demonios no brinquen de ningún lugar a otro, Padre. Hoy donde están, Señor, tus ángeles los aten de pies y manos y salgan ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy declaro, Padre Celestial, que toda obra maldita de perversión sexual se va de sus mentes, se va en el nombre de Jesús. Hoy declaro que toda perversión del cuerpo, mi Dios, en adicciones, hoy se van en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy toda perversión del alma, mi Dios, es quebrantada y rota en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, yo declaro que tus hijos reciben la gloria, la restauración, el poder y la sanidad en Cristo Jesús. Hoy declaro que la sangre preciosa del Cordero está quebrantando y rompiendo toda obra maldita en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre mío, Padre Santo, hoy yo te pido, mi Dios, muévete en cada uno de ellos, mi Dios. Saca de sus entrañas, Señor Dios mío, toda maldición. Saca de sus entrañas, Señor Dios mío, toda iniquidad. Saca de sus entrañas toda adicción. Saca de sus entrañas, Señor Dios mío, toda obra maldita de violencia, de mal genio. Sácalo, Señor Dios mío. Hoy yo te pido que de su mente sea sacado, Señor Dios mío, todo pensamiento de iniquidad, todo pensamiento de pobreza, de escasez, todo pensamiento, Señor Dios mío, maldito que sembró el acusador, mi Dios. Hoy declaro que sus mentes son libres en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, declaro corazones fortalecidos, fuertes y poderosos en Cristo Jesús. Declaro, Señor Dios mío, que el poder de tu Espíritu Santo, mi Dios, está levantando la fuerza de voluntad de cada hijo tuyo, mi Dios, para que no vuelvan a pecar, mi Dios. Hoy declaramos sana la fuerza de voluntad en Cristo Jesús. Padre, yo te pido, mi Dios, restáuralos.